Hay en el universo una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los chamanes llaman propósito. Y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado al propósito por un vínculo de conexión. Abramos la llave de nuestro interior. Vamos a hablar de energías, canalizaciones, mediumnidad, ciudades intraterrenas, vidas extraterrestres, muerte, átomos, paranormal, seres elementales, disciplinas holísticas, pensamientos, emociones, sistema planetario, telepatía, astrología, niños nuevos, videncia, chamanismo, éter y jerarquías celestes. Desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, República Argentina, por FM local, la 103.7, todos los sábados a las 15 horas, el despertar de la conciencia espiritual. Bueno, es para FM local, la 103.7, y este programa se llama El despertar de la conciencia espiritual. Quien les habla, Carmen Cavallo. Y como todos los viernes estamos de la mano de Juan Alberto Di Santi, vamos a entrar con Juan al mundo extraterrestre. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmen, buenas tardes, amigas y amigos de FM local. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Yo bien. Pero más que bien, Juan. Sí, sí. Los jueves, el día de encuentro, la verdad que es el jueves esperado. En realidad es así. Vos sabés que casualmente ordenando un poquito los papeles, porque por ahí, viste, se caen al suelo, qué sé yo. Y digo, uy, mirá, esto hacía un tiempo atrás que no lo decía, que nuestro grupo, el GED, Grupo de Encuentro Dimensional, quería volverle a repetir, a recalcar, a que la gente sepa lo que está oyendo todos los viernes nuestros encuentros, que los dedicamos a un despertar de conciencia, apuntando directamente a la espiritualidad. Y que lógicamente quería repetir que estamos al servicio de la humanidad que quiera escuchar la otra realidad. Así que las actividades que nosotros realizamos no están relacionadas, asociadas a religiones o sectas, solamente pretendemos transmitir el significado universal de nuestra presencia en la Tierra y lógicamente lograr el contacto con nuestros hermanos superiores, los extraterrestres. Así es. ¿Te das cuenta? Así que a los amigos de radio les voy a pasar un teléfono, así que tomen lápiz, papel y bueno, y anoten por si quieren hacer preguntas, comentarios, situaciones o experiencias que de alguna manera por ahí pasaron. Así que se pueden comunicar por WhatsApp al prefijo nuestro de acá de Chivilcoy, 54 22 32. Así que estamos abiertos a todo lo que podamos ayudar a nuestros queridos hermanos chivilcoyanos y sus alrededores. Así ¿no? es. Hasta donde podamos llegar. ¿Qué tarea, Juan? ¿Qué tarea? Y sí, yo creo que son muchos años que voy llevando adelante todo este andamio de situaciones que de alguna manera las fui recogiendo, siempre con la intención de retransmitirla, no guardarme nada, sencillamente como uno va despertando que otras personas también
vayan logrando despertar en su conciencia hacia un nivel espiritual y ver y comprobar que la verdadera vida no es la materia. La materia es un pasaje, es como este vehículo que usamos, Sí. es transitorio. Lo importante es la espiritualidad que es eterna. Así es. Juan, antes de comenzar con la entrevista, Sí. ¿Podríamos reflexionar sobre algunas perlitas espirituales? Durante la semana, bueno, algunas personas se acercaron y tiraron algunas Bueno, frases y sí, demás, como sí. para saber la opinión que vos tenés al respecto. Pero ni un problema, trataremos por todos los medios de aclararles también, a ver si todavía lo complicamos, ¿eh? No, yo creo que no, que Bueno. creo que estamos en una etapa de saber discernir, Sí. de empezar a discernir, y Sí, está la bueno. persona. Viste que muchas personas se niegan a escuchar varias voces porque dicen, más sabemos, más barullo me hago, y en Sí. realidad no, cuando la persona está bien alineada, puede escuchar un montón de campanas, pero seguramente va a haber una que le resuene Y seguramente con esa que es así. persona, que no va a ser la misma que Exacto. en el caso de otra persona, que el vecino, que vos, que yo. Pero la idea es que cada uno pueda tener, ¿no?, su propio discernimiento. Pero yo creo que estás diciendo una realidad justa por el hecho de que la persona va a empezar a discernir, intuitivo, Claro. va a empezar a escarbarse a sí mismo y va a encontrar, como lo que dijiste vos recién, linda palabra, perlitas, porque primero empieza por ese lado, con perlitas, con cosas cortas, Claro. para no apabullar a la mente que está acostumbrada a trivialidades que no lo conducen a ningún lado. Entonces esto es lo mismo, empieza con pequeñas cosas para llegar a algo gigantesco. Así que bueno, a ver qué tenés por ahí. ¿Y qué nos decís? Ahí está. ¿Qué nos decís, Juan, de la crítica? La crítica con mayúscula, ¿no? ¡Opa! Mira, la crítica es uno de los principales factores que limitan la afluencia a la verdad. Porque vos te pasás criticando y dejás de ver la verdad que tenés a la par. Al ser nosotros imperfectos, porque nadie es perfecto, acá sobre el planeta Tierra no existe, al ser nosotros imperfectos, de esa misma manera nosotros vemos lo que nos rodea y lógicamente que seguramente, vaya la redundancia, veremos de acuerdo todo aquello a nuestras imperfecciones. No lo vamos a ver con una realidad porque todavía no tenemos asumido el despertar de nuestra conciencia y estar frente a aquello en forma impersonal. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos a hacer críticas de esto, aquello y lo otro, y si hay personas que están involucradas en el hecho y si están presentes esas personas, todavía más alevosía, porque todavía no nos hemos descubierto justamente lo que estaba diciendo al principio, aquella impersonalidad que la tenemos que poner de manifiesto desde el vamos. Muy bien, clarísimo. Sí, bueno. Decinos, a ver, contactados. Contactados. ¿Vos te referís a las personas contactadas? Sí. O los que puedan significar un contacto? Sí, lo que vale para esto, para estar contactados con lo que considere que pueda estar contactado una persona, tiene que estar en equilibrio, porque vos sabés que hay contactos también con otras fuerzas oscuras. Sí. Es decir, cuando nosotros jugamos un poquito a esta cuestión, tenemos que estar en equilibrio, porque si no podemos ser reabsorbidos por otras fuerzas, que nosotros le decimos fuerzas oscuras. Y eso pasa por, principalmente, ¿sabe por dónde? Por nuestras emociones.
porque la parte emocional nuestra que se encuentra en el plexo solar nuestro es el hangar de aterrizaje de estas fuerzas, justamente. Así que realmente estamos muy interferidos. Y te cuento más, hasta los contactados que creen ser contactados, y o somos contactados, tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos caer justamente en esas artimañas que juegan un papel lamentable en la interferencia. Hoy es, considero yo, fundamental que la revelación es interna de los conocimientos para llevar adelante tareas espirituales. Así que aquel que se autotitula contactado tiene que tener muchísimo cuidado, tiene que estar en un pleno equilibrio y toda la información la tiene que recibir por vía interna. Y Juan, ¿y sobre los sueños? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, los sueños tienen una validez para nosotros. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros dejamos de usar el análisis y la razón, ¿viste? Es decir, nosotros estamos en vigilia. ¿Qué hacemos? Analizamos todo. Nos dicen esto, ya le estamos haciendo un análisis. Nos dicen otra cosa, buscamos la razón de por qué nos están diciendo. Es como decimos, la cuarta pata al gato. Así que por lo tanto, de esa manera nos vamos a ir adentrando en energías más superiores si nosotros pensamos en una franja óptima del sueño. El sueño es muy valedero en una frecuencia de tiempo que ya está estipulada. No es que es un capricho o yo estoy diciendo porque me gustaron esos números. Es decir, de las 22:30 a las 10:30 de la noche a las 2:30 de la mañana, es una franja muy interesante para los sueños, para la persona que sueña. Es decir, la persona se acuesta, no puede conciliar el sueño, pero para esas horas se va arrimando, puede ser las 12, la 1, puede ser a las 2. El sueño no es un tiempo larguísimo que la persona está efectuándolo, son minutos o segundos y nos parece que pasamos toda la noche soñando y no es así. En cuanto a la vigilia, es decir, cuando uno está despierto, nuestra vigilia es, yo me animo a decirle que está toda llena de ilusión. Ilusión de esto, ilusión de lo otro, que quisiera aquello, que quisiera esto otro, es toda una fantasía. Entonces cuando la persona logra dormirse, sueña, pero el sueño es corto, puede estar en esa franja que les decía recién, y es muy interesante e instructivo, porque hay muchos sueños que se recuerdan y otros sueños que no, porque eso no tienen interés o porque no es el tiempo para la persona de recordarlo. Sí. El tema de los sueños es muy interesante. Soñar en colores. Exactamente. Los sueños vívidos, los sueños repetitivos. Hay muchísimos. Y se dice que durante el sueño es cuando estamos más conectados, ¿no?, con nuestro ser. Y estamos más cerca, ¿por qué? Porque el desdoblamiento que produce el ser humano cuando duerme, sueña, y puede estar soñando y se está trasladando o está encontrándose con situaciones o lugares que después los recuerda o no, pero el que los recuerda tiene que ver con su aprendizaje en la vigilia, cuando está despierto. Sí. Y Juan, ¿y qué nos podés decir de la comparación? La comparación, mira, la comparación, comparar, ¿no? Sí. ¿Vos te referís a eso? El comparar, ¿no? Mira, eso, para mí entender, es un vicio mental. Sí. Un vicio mental, fruto de, yo diría que fruto de la incapacidad de la mente, de nuestra mente, para reconocer lo nuevo y lo inédito aparte.
porque nosotros tenemos nuevas enseñanzas, se nos presentan cosas nuevas y bueno, lógicamente que la mente, ¿qué va a hacer? Va a rechazar de plano, no va a aceptar, porque está trabajando de intermedio el ego. Exacto. Entonces, no nos queremos ir de la zona de confort. Claro, justamente, exacto. La comparación se basa en lo que ya es conocido. En base a eso, busca seguridad. Es decir, si nosotros vamos a comparar, vamos a tener una charla con una persona frente a frente, o puede haber un grupo, y vamos a hacer comparaciones de lo que ya es conocido en nosotros. ¿Por qué? Porque justamente la comparación busca la seguridad de lo que decimos. La mente busca la seguridad para ella misma, sí, en nosotros, de no entrar en algo inédito, en algo nuevo. Porque después no lo puede ni explicar, por un lado, y segundo, que va a ser un compromiso muy grande. Mientras la conciencia, nuestra conciencia, se deja envolver por un juego de fuerzas, vamos a llamarle de la mente, yo diría que va a permanecer nadando en el mismo lugar. Es decir, si nosotros le aflojamos a nuestra mente que está pensando tal o cual cosa, vamos a estar nadando siempre en el mismo lugar. Tenemos que buscar lo nuevo, lo inédito. Lo que nosotros estamos transmitiendo viernes a viernes es mayormente nuevo, inédito, para despertar nuestra conciencia espiritual. Si no, vamos a estar nadando en el mismo lugar. Claro, exactamente. ¿Es así? Y no salimos de la zona de confort. Vamos a estar comparando esto, aquello, lo otro, pero mirá que esto es igualito. No, y vamos a estar siempre en el mismo lugar. Siempre, sí. Entonces yo vengo. O el perro que se muerde la cola. Claro, yo vengo de afuera y les digo, muchachos, escúchenme, ustedes saben que tengo un auto que tiene 3 ruedas ahora. ¿Cómo no? Pero escúchame, si 4, pues si no se cae. Y no quieren entrar en lo inédito, en lo nuevo. Estoy diciendo un ejemplo, sí, ¿no? Sí. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con Por la comparación. supuesto, pero viste, es tan personal que a veces uno puede tener todos los argumentos habidos y por haber, y si la persona no se da cuenta de que en realidad somos seres únicos e irrepetibles, muy individuales, y no tenemos que estar mirando al otro, si tiene, si no tiene, si dejó de comparándolo. tener. Claro, comparándonos con nosotros mismos o con otros, porque no es cuestión de con nosotros mismos. Claro, y si no, cuando esta cosa de la búsqueda interior que y si vos profundizás y que hace que a lo mejor puedas andar en un auto con 2 ruedas y seguro y pude hacerlo seguro, y si vos agarrás, atreverte a hacer eso, claro, si vos tomás una aguja y escarbás un poquito más, llegás a la conclusión de que falta hermandad, claro, en el ser humano, claro, porque no nos aceptamos, estamos mirándonos, comparándonos con cierto recelo para no caer, pensando de no caer en qué. Sí. Si a lo mejor la otra persona que está enfrente está buscando lo mismo que nosotros, claro, o realmente se abstienen las dos partes. Sí. ¿Y Juan, de las pruebas, qué nos decís? Las pruebas, y bueno, pasar pruebas. Acá no se salva nadie de las pruebas. Y no, yo creo que a esta altura, en 2021 y lo que viene para el 2022, ni te cuento, las pruebas que vienen. Las pruebas, en realidad, es acercarse a la verdad. Vamos a ver cómo es esto. Nosotros tenemos que entender de no pasarle el conflicto, el problema, o lo que sea a otro, el que está al lado, al vecino, a un pariente, ¿no es cierto? Es decir, que también ellos tienen sus necesidades, sus problemas. Nosotros debemos estar atentos para ofrecer una ayuda, un servicio que debe ser
inclusive desde lo impersonal, como veníamos diciendo. Entonces, una prueba significa eso. Por ahí nosotros tenemos que pasar a afrontar una prueba, una tarea, que puede ser un servicio. Sí. Podemos ofrecer una ayuda de otro ángulo, que no sea directamente un servicio. Servicio, estamos hablando de cosas muy cotidianas. Claro. Rescatar un perrito, sí. Ayudarle a una persona a cruzar la calle. Por ejemplo. Ayudarle a levantar el bolso. Por ejemplo. Una persona adulta. Sí. Bueno, todas esas cuestiones, vos sabés que por ahí yo me he encontrado en oportunidades, fíjate hasta dónde también, en la alimentación, una persona estaba cortando unas lechugas y me ofreció una planta. ¿Le gusta? Dice, ¿come lechuga? Sí. El hombre estaba haciendo de parte de él un servicio, pero él estaba pasando una prueba directamente, sin que a lo mejor no se dio ni cuenta, claro. Pero se sintió interiormente. A mí no me conocía ni yo lo conocía a él. Él estaba relacionado con otra persona, un tercero, que le estaba dando esa cuestión. Y me ofrece a mí. Entonces, es un servicio indirecto que la persona estaba pasando esa prueba para ver cómo desde arriba lo estaban observando, cómo solucionaba aquello que él sintió interiormente. No que ellos le estaban insuflando esa cuestión, sino que se estaba presentando una situación, como decías vos. Estás parada en la vereda de enfrente y hay una persona que quiere cruzar y no se anima. Por su edad, por su impotencia a lo mejor física de algo. Entonces vos estás observando eso. Entonces ahí tenés la prueba. Me cruzo, lo sentís, lo haces, la trasladás y te sentís bien. Pasaste la prueba. Bueno, eso es a lo que me refiero, o lo que vos me preguntaste como prueba. No es que estamos hablando de cosas de magnitudes astronómicas. No, pequeñas pruebas en el devenir cotidiano, que en una cierta forma todo eso lo sumamos para engrandecernos interiormente nosotros. Totalmente. Bueno, para un poquito, vale un mate y seguimos con las perlitas.
El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Tierras vivas, plantas que se nutren, dan frutos naturales, alimentos integrales de alto valor en sanidad y nutrición, libre de químicos y pesticidas desde el suelo, cultivos y elaboración 100% naturales, con todas las propiedades que nos da la Pachamama. Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Juan, hay un tema muy cuestionado. Yo particularmente tengo mi propia teoría que día al día voy tratando de comprender, ¿no? Sobre la orinoterapia. Sí. Que es un tema muy cuestionado, porque si bien ha ingresado en todas estas terapias alternativas o Sí. búsqueda, ¿no? Sí. Para estar mejor, hay algunas corrientes que dicen que está bien y otras que dicen que no está nada bien. ¿Qué nos podés decir de esto? Mira, la orinoterapia nació allá por el 2000, 2002, por ahí, más o menos, como una terapia de uso, de lo cual yo en esa oportunidad conocí muchísima gente que se volcó a ello. Claro. Pero en la medida que avanzó el tiempo, que se fueron haciendo diversas comprobaciones o resultados, la cuestión cambió un poco. Nosotros, a través del orín, ¿qué hacemos? Expulsamos elementos groseros, es decir, aquello que nuestro organismo no le sirve porque lógicamente lo expulsa. Claro. Eso es una cosa. Ahora, si hacemos la terapia, los volvemos a ingresar, ¿cierto? Exacto. Sí. Lo volvemos a ingresar a nuestro cuerpo, ya sea por facciones, por tomas o de la manera que sea. Sí. Si hacemos la terapia, pues tiene distintos alcances la cuestión esa. Entonces volvemos a ingresar lo que nosotros expulsamos, porque nuestro organismo le dijo, basta, hasta acá sirvió, listo, tomé lo que sirve y lo demás lo expulso. Entonces tenemos que entender aquello que es sacado, digamos, por un proceso que yo le llamo simple y natural. ¿Qué razón existe para volverlos a ingresar?
Esa es la base de la orinoterapia. ¿Qué razón existe para volverlos a ingresar si nuestro cuerpo lo expulsó? Bien. Bueno, Juan, te pregunto sobre las jerarquías. La jerarquía hablamos el viernes pasado. Sí. ¿Mm? Bueno, pero ellas nos dicen que en un mensaje muy, por un lado personal, pero yo ya lo venía trayendo como una base, ellas nos dicen que el reino vegetal es el que más cumplió en cuanto a la donación, principalmente con nosotros, con el reino humano. La jerarquía lo dicen. Sí. No voy a hablar de las jerarquías, de todo lo que ya hablamos, porque ya fue todo explicado eso. Pero en este mensaje muy preciso, ellos dicen que el reino vegetal, reino mineral, reino vegetal y reino animal y reino humano, ¿no es cierto? Bueno, muchas personas, muchos seres me preguntan, no, pero mirá que el reino animal, cómo te da amor, cómo esto, que el otro. Sí, pero es distinto, porque estamos hablando de algo emocional, porque el animal, en este caso todos, la mayoría, tienen un ápice ya a nivel mental de que razonan, pero muy pequeñito. Sí. Hay animales que están preparados para dar el paso evolutivo subsiguiente, pero no con ello quiere decir que la donación que hace el reino vegetal, si bien lo hace desde el mismo ángulo, pero lo hace para la alimentación nuestra, Sí. el humano. Inclusive hasta el reino animal se apropia de ciertos organismos vegetales. Así que de todos los reinos, ellos nos dicen, las jerarquías, que la donación más pura, más efectiva y más amplia es del reino vegetal hacia el humano, hacia lo superior. Por lo cual, aquellas plantas que son pequeñas hoy, Sí. van a ser grandes plantas en el futuro. Sí. Ese es el proceso de evolución. Entonces, como nosotros evolucionamos, los animales evolucionan, los vegetales también evolucionan, y las piedras, el mineral, también evoluciona, porque de una simple piedra de carbón, al transcurrir millones de años, se transforma en diamante. Así es. Juan, sabemos que estamos en las 3D, tercera dimensión. Sí. Sí. Que muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Cuántas dimensiones hay? Y bueno, Hay otros muchas. me preguntan que hables sobre la cuarta dimensión. La tercera la conocemos, es esto, Sí. ¿no? Bueno, ¿Y sobre la cuarta? el planeta Tierra, como dijiste vos, está en tercera dimensión, pero se está elevando al cuarto plano evolutivo. Nosotros nos estamos elevando. La gente, hay muchos factores, digamos, que determinan, digamos, el movimiento de la humanidad, el movimiento de la gente. Hay algunos que dicen, sí, ya vendrá, y bueno, esperamos, vamos a ver más adelante, esto, aquello y lo otro. Pero la Tierra, nuestra Tierra va avanzando, va evolucionando. En el año 1988, como decimos siempre, que venimos trayendo los conocimientos, empezó a una transición de la cual hay leyes que se retiran, leyes que se incorporan, siempre en beneficio de la humanidad, es decir, la evolución. Y esto lleva a medirse en grados de conciencia. Es decir, es una ascensión a un nuevo estado evolutivo en el camino de regreso a la mente creadora. Es decir, nosotros hemos tenido algunos
otros todavía están en lo mismo, pero hay bastante humanidad que de 12, 14 mil vibraciones por segundo ha pasado a más de 20. Es decir, vibracionalmente la persona está más ligera. Me noto distinto, vos sabés que intuyo, vos sabés que me está pasando esto y resuelvo aquello otro. Bueno, son todos, viste que se le da por ahí el nombre de salto cuántico, que la gente... Sí, bueno, signos de que uno está yendo y viniendo a la cuarta, porque uno está acá en 3D, pero puede ingresar. Sí, vive momentos muy pequeños, pero ya está pisando estamos pisando la cuarta dimensión. Es decir, toda la aceleración de conciencia que nosotros tenemos es la cuarta dimensión. Sí. Juan, y con respecto a la hermandad cósmica. Bueno, la hermandad cósmica yo la nombro a todos los hermanos mayores, todos sin excepción, los hermanos de las estrellas, nuestros hermanos mayores, los hermanos del cosmos. Ellos no se han dado a conocer plenamente, tampoco pueden presentarse ante todo el planeta Tierra, porque muchos de nosotros, con nuestro egoísmo y también por conceptos de separatividad, se lo hacemos imposible. Si no, ellos se hubieran presentado, esta hermandad cósmica se hubiera presentado hace muchísimo tiempo. Y no es que andan jugando a las escondidas, simplemente no se presentan porque nosotros somos egoístas. Claro. Tenemos una conciencia muy separatista. Es decir, yo a veces he realizado reuniones hablando de la unión. La unión. Nos cuesta un Perú lograr unir a la gente. Primero y fundamental porque no hay diálogo. Falta diálogo. Entonces eso es como que aleja a la unión de las personas. Entonces, en situaciones muy especiales es donde el ser humano logra juntarse, abrazarse, saludarse, pero muy especial. No es común, como ellos, los hermanos del espacio, quisieran que la humanidad de la Tierra a esta altura del pasaje que está viviendo, viviera en una comunidad de unión. Hermandad Cósmica te está representando todo ese trabajo. Y bueno, y esto viene un poco de la mano de la capa psíquica, Juan. Y sí, es decir, ¿no? Como no acercamiento de los sí, hermanos mayores. Sí, la capa psíquica lamentablemente son energías magnéticas de muy baja calidad, ¿no? Si yo estaba hablando recién de 12, 14 mil a 20 mil vibraciones por segundo, si nosotros entramos en el rango de una vibración de esta baja calidad, de esta capa psíquica magnética, vamos a estar hablando de que vamos a ser como los zombies. Exacto. Y si vos observás en muchas oportunidades, hay que agarrarlo porque hay que sacar lo bueno para entender lo malo. La televisión muestra miles de seres desplazándose como zombies. Porque si vos los juntás y le vas a preguntar qué están haciendo acá, no saben. La mayoría no sabe. Entonces, yo creo que todo eso lo llena a la persona de ilusión, de una ilusión perdida, inclusive ni siquiera ilusión, porque muchas veces vos decís, uy, tengo la ilusión de que pueda lograr, no sé, un acercamiento con el vecino. Bueno, es una ilusión que tengo yo, pero ni siquiera eso. La opinión pública
que yo le digo los opinólogos, es lo más enfermizo que en la actualidad hay en la Tierra, porque entra dentro de la capa psíquica también, la opinología. Sí. Se gastan, se pelean y no se agarran a las piñas porque realmente tienen un poco de sangre en la cara, pero lamentablemente eso es enfermizo. Sí, sí. Es parte del juego de fuerza de la capa psíquica. Bueno, por hoy no más perlitas. ¿No tenés más? No tengo más. Bueno, creo que hemos hablado un montón, ¿no? Así es. Bueno, y así damos comienzo con la entrevista, Juan. Yo creí que tenía más perlitas espirituales No. por ahí guardadas. Vamos a guardar para los viernes próximos, Bueno, Juan. ahí está, Sí. bien. Pero qué tema que... Y sí, viste, vos vas... Es decir, cada tema de lo que hemos tocado tiene un libro para hablar. Pero hay que resumir para que la gente... yo creo que son golpes de energía, Claro. que va llegando a la mente y bastante digerible para la entendedera de una persona. Seguro. Seguro. Entonces, creo que el objetivo era hacerlo de esa manera. Así es. Y bueno, y hoy has elegido como título Ellos, Nosotros y las Dimensiones. Claro, ellos, los de arriba, nosotros, y qué papel juegan las dimensiones también. Así porque, es. A ver, nosotros estamos en tercera dimensión, pero hay hasta 12 dimensiones Que de tanto se está hablando ahora, porque con este boom de espiritualidad, lo primero que es las dimensiones. Vivimos en 3D, y a veces mucha gente tampoco sabe de qué se trata. No. Repetimos como loros y nos quedamos en la mitad de la información. Claro. Sí, como dijimos al principio hoy, la dimensión es un estado de conciencia, es una vibración. Es una vibración. Cuanto vos más te acelerás, para hacerlo más práctico, vos calentás un fierro, empieza de frío, está compacto ahí, y si nosotros lo vamos acelerando con fuego, vamos logrando otro estado de aceleración. Bueno, en la pensadera, en la mente pasa algo parecido. En nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra unidad, pasa algo mismo. Si nosotros vamos avanzando, vamos creciendo en conciencia, nos vamos a ir acelerando, lógicamente, y vamos a llegar a estados, vamos a pasar a cuarta dimensión y volvemos a la tercera como si pasáramos una puerta de la pieza. Es así de fácil. Así que, pero vamos a ver un poco esto. Al hablar de... Los extraterrestres, digamos, viven en otras dimensiones. De quinta para arriba. Claro. Ellos pueden pasar una pared de un lado a otro, no precisan pasar por la puerta. Porque manejan otras fuerzas que yo no las puedo explicar en este momento, pero manejan otras fuerzas que para nosotros ni siquiera tenemos léxico para explicarla. Claro, sí. Como decía un señor, dice, cómo una nave puede traspasar una montaña, y yo no lo puedo creer, y bueno, yo tengo fotos que en el momento que lo está haciendo, y bueno, pueden ser de dos formas, desde adentro o desde afuera. Es decir, la parte tiene un papel importante el átomo, la dispersión del átomo, pero es decir, sacarlos, abrirlos, pasar y después volverlos a cerrar. Claro. Es como, yo un día creo que lo tocamos con respecto a la bomba atómica, cuando se descubrió que era jugar con los átomos, concentrarlos y desconcentrarlos. Bueno, creo que un juego más o menos parecido a eso. Así que, pero bueno, vamos a hablar un poquito de las dimensiones. Nosotros sabemos que existen otras dimensiones, lógicamente con más atributos y facultades superiores que la nuestra, que la tercera. El ser humano, nosotros, raras veces conseguimos percibir cuánto realmente nos rodea.
Y en la mayoría de las veces, ellas conviven con nosotros, porque están en la dimensión a la par nuestra. Nosotros a veces podemos, un rasgo, para aquellos que son observadores, de costado de nuestra vista, podemos observar cosas o movimientos que en una vista directa no la observamos. Entonces estamos viendo otra dimensión que no es más que una aceleración de partículas y lo estamos viendo, pero son centésimas de segundo, es una cosa rapidísima. Así que bueno, desde, por ejemplo, desde la cuarta dimensión hacia dimensiones superiores, por ejemplo, pasan para nosotros inadvertidas, lógico, a nuestros limitados sentidos, pero también puede suceder que en un momento dado podemos llegar a percibir la presencia de algo, como lo que estaba diciendo, que pueden ser inclusive naves, vehículos o seres que no vemos, no individualizamos. Sí, en cambio, estos seres y sus medios, los vehículos, las naves, actúan con una modificación de frecuencia y se trasladan de un plano a otro dimensional, donde el hombre todavía está en pañales. Y lógicamente que nosotros nos damos cuenta cuando ellos llegan. En una palabra, ellos pueden estar ahí a 100, 200 metros de nosotros y no los vemos, porque están en otra frecuencia. Claro. Están vibrando muchísimo más alto que nosotros y no los vemos. Y cuando ellos quieren hacerse presentes, hacerse ver, bajan esas frecuencias vibracionales y nosotros los percibimos. Suele suceder que cuando dos personas juntas, si lo desean presentarse a uno de ellos, porque no todos los seres humanos, no todos nosotros somos iguales, uno puede estar observando y el otro no puede estar observándolo, y dice, pero mirá que yo lo estoy viendo, pero es una prueba de la que hablamos hace un rato. Sí. Es una prueba de credibilidad del que no está viendo con el que está viendo. Entonces puede ser que esta persona acepte de plano rápidamente y pueda observarlo en el mismo momento que su compañero. Sí. Que puede ser que esos seres también lleguen a entrar hasta en contacto. Tanto los ovnis, los extraterrestres, pertenecen lógicamente a estas dimensiones superiores, lo que nos hace suponer que debemos tomar conciencia de esa realidad a fin de que tanto lo ponderable y lo imponderable no son más que aspectos dimensionales diferentes de una única causa. Es decir, que un avistamiento, una nave que estamos observándola en un determinado momento o desaparece de nuestra vista, ellos están viendo de que en ese momento no es óptimo que lo estén avistando, porque captan también nuestros pensamientos y de esa manera sencillamente vibran más alto y desaparecen de nuestra vista. Claro. Así. Entonces, Juan, los hermanos mayores, podríamos decir que entrarían en contacto con nosotros. ¿Tendríamos oportunidad de estar frente a ellos? Claro, los hermanos del cosmos nos conceden la posibilidad de estar cerca de ellos, pero no siendo visibles. Ellos pueden hacerlo, sí. Pero inclusive te digo más, acá al lado nuestro pueden haber un par de seres y que nosotros en este momento no lo estamos viendo. Claro. Pero nosotros estamos haciendo una tarea altruista donde tiene una vibración bastante alta y que realmente ellos tampoco llegan a plasmarse porque puede haber una interferencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. A veces dicen que se dejan ver a cierta distancia
otras veces proyectan una imagen astral, como si fuera un duplicado de ellos. Sí. Es decir, vamos a suponer, están a 200 metros, 500 metros de nosotros y ellos se quieren dejar ver, pero ven que la situación de energía nuestra no es tan óptima. Si bien en nuestro ser hay un sentimiento de amor, un sentimiento de más que la curiosidad, sino de acercamiento, de hermandad, ellos igual producen una imagen astral, un duplicado de ellos mismos y se acercan, pero desde ese ángulo no hay comunicación verbal, ni siquiera, claro, simplemente un pequeño avistamiento, digamos, sí. Además ellos nos dicen que pueden controlar y modificar la estructura molecular de la materia, hasta hacerla penetrable por cuerpo sólido. Esto es una situación que todavía no es posible para la ciencia terrestre. Es decir, que lo que estaba diciendo hace un poquito atrás, penetrar un lugar que para la ciencia terrestre es inexplicable, como atravesar una montaña o atravesar una pared, o simplemente lo que se les ocurra. Ustedes saben que esto me recuerda a dos situaciones que se las voy a explicar. Una, en cierta reunión militar en los Estados Unidos de las fuerzas de seguridad, observaron como un secretario o ayudante de un militar ahí presente abandona dicha reunión y no sale por la puerta, sino atravesando la pared ante la vista de todos. Se podrán imaginar cómo quedaron con los ojos dando vuelta para todos los costados. Sí. Es decir, lo que yo estaba diciendo recién, que ello es algo normal, común. La ciencia, para nosotros la ciencia todavía no está en pañales, no puede explicar eso, cómo hacen, cómo lo realizan. El otro punto es, encontrándome en los cerros de Córdoba, faltando muy poco para la entrada del sol, observo que dos naves se vienen acercando a baja altura y justo a mi frente realizan un giro de 90 grados y se introducen dentro de un cerro. Es en una distancia de unos 200 metros más o menos. Es decir, logré sacar una placa fotográfica, justito en el que la que iba más adelante ya está introduciéndose y la otra la sigue de atrás. Es algo impresionante. Ellos nos dicen que la materia también es energía, y lógico, y ponerla en una determinada frecuencia se puede transformar en un cuerpo orgánico o inorgánico, de esa forma, con la posibilidad de volverla a su estado anterior, es decir, a su estado original. Así, un ser que a través de su evolución haya experimentado valores tridimensionales llega a un punto de no necesitar ya más el habitáculo material. Es decir, nosotros, lo dijimos hoy también, nosotros usamos este cuerpo para trasladarnos, si no, ¿cómo nos trasladamos de acá allá? Pero si llegamos a un estado, esto nos explican ellos, si llegamos a un estado vibracional adaptable, podemos trasladarnos sin la necesidad del cuerpo. Es decir, también hasta podemos llegar a dejar el proceso reencarnatorio que tenemos, como sucede con los seres que nos visitan, ¿cómo es esto? La naturaleza puede ser no visible, pero no por ello deja de existir. Sí. Es decir, que ellos andan entre nosotros, no los vemos, pero y conviven con nosotros. Los hermanos mayores se encuentran en medio de nosotros en oportunidades que ellos creen que es necesario, se hacen visibles a nuestra captación.
sea auditiva o visual. Siempre tenemos que recordar que la luz es la real estructura, es el elemento de los múltiples poderes sobre la materia. Es decir, que ellos, yo tenía más o menos un tiempo atrás una cantidad de seres provenientes de las estrellas que convivían en nuestro planeta Tierra, y realmente detectarlos es tan difícil. Solamente en situaciones muy, pero muy especiales podés captarlos y darte cuenta de que este ser me llama la atención, claro, o este ser no es de acá.
sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Tierras vivas, plantas que se nutren, dan frutos naturales, alimentos integrales de alto valor en sanidad y nutrición, libre de químicos y pesticidas desde el suelo, cultivos y elaboración 100% naturales, con todas las propiedades que nos da la Pachamama. Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Juan, bueno, con lo que acabas de decir, yo particularmente considero que ellos tienen razón, ¿no? Más conociéndonos cómo somos nosotros, de curiosear sin solicitar permiso, somos Sí, eso en la muy invasivos. Pero eso humano, en la sí. pasividad, dentro de la pasividad, pero somos agresivos Sí, para ello, sí, sí. Eh, Y digamos que es un tema tan delicado, sí. y además, bueno, existen, por lo que veo, tecnologías que nosotros no sabemos que existen, no tenemos Claro. ni idea, ni Ni siquiera idea. cómo manejarlas. Claro, exacto. Y aparte también a veces se nos hace difícil o se le hace difícil a ellos explicarnos, aquellos que hacemos el trabajo de instructores, de poder explicar con más claridad ciertos elementos que usan, porque por un lado no dejan traslucir tampoco al detalle por el solo hecho de que, como digo siempre, ciertos gobiernos están netamente en contra y no van a dejar que aquello avance de una manera que entorpezca su funcionamiento. Claro. Entonces se abstienen, pasan como que Sí. algo fugaz. Ujú. Los extraterrestres, nuestros hermanos, no solo conocen esa fuerza electromagnética que asocia y disocia elementos cósmicos. Por ejemplo, existen particulares casos y motivos científicos que lo utilizan en sus defensas. Ellos no. Como por ejemplo, las masas meteóricas errantes en el cosmos. ¿Qué son los meteoritos, los asteroides, todo eso que anda dando vuelta, que se interponen en los vuelos
en los espacios siderales, ya que estas masas son de naturaleza a desarrollar extensos campos de vórtices electromagnéticos disociativos, es decir, andan errando en el espacio y lo único que hacen es decir, vórtices de choque, Sí. donde sus naves son bastante perfectas y jamás tuvieron un problema, pero no así con naves producidas en nuestro planeta, donde lamentablemente pueden chocar con un elemento asociativo al espacio y bueno, lamentablemente se entorpece la tarea o la finalidad de ese elemento. Existe una advertencia y a la vez una enseñanza que amorosamente los hermanos del espacio nos hacen llegar. Nuestros medios, ellos dicen que nuestros medios espaciales, de ellos, ¿no? Nuestras naves pueden alcanzar velocidades que para nosotros son imposibles e inalcanzables. Además, ellos también nos dicen que nuestras armas, cualquiera de ellas, no podrán jamás afectar la absoluta seguridad de nuestras naves ni pueden poner en peligro nuestra existencia. Es lo que mínimamente estaba adelantando del gran control que ellos tienen en el espacio, de las tantas y repetidas veces que los distintos gobiernos han tratado de derribar un ovni. Claro, sí, eso me estaba acordando de eso, ¿no? Claro, sí, donde hay anécdotas que aviadores entre comillas, han perdido la vida tras un ovni, pero no es así. Ya algún día vamos a hablar de esa cuestión. En cambio, es para nosotros, para el humano, extremadamente peligroso interponerse en la estela de nuestros medios espaciales de navegación. Hay un caso muy comentado. El capitán Mantell, en aquellos años del 40 y pico, tuvo la orden de perseguir un ovni y había subido al techo de la altura por la cual el avión estaba preparado, y la nave seguía ascendiendo cada vez más y se le escapaba, y ahí se perdió casi el contacto, porque dice: voy a tratar de subir un poquito más, el avión aparentemente va a resistir, pero él sabía que no, se desintegró. Y ellos dicen que justamente puede ser peligroso entrar en la estela de lo que va dejando su nave. Ellos dicen también, sépanlo vosotros, y que lo sepan también vuestros científicos, que nuestras naves viajan en el vacío absoluto, a la velocidad de la luz y aún más, utilizando la misma energía que permite a los cuerpos celestes, por ejemplo los planetas de cualquier sistema solar, permanecer en el espacio cósmico en un perfecto estado antigravitacional respecto a los demás planetas de otros tantos sistemas solares. Es decir, que nuestras naves viajan en el vacío absoluto. Por eso es que no se desintegran y no tienen rozamientos o fricción que les produce una elevada temperatura y los puede desintegrar. Ellos no están por ahí. Es decir, a medida que avanzan en su viaje, lo van haciendo en un vacío absoluto. La misma nave va produciendo un elemento que no le permite la fricción. Y eso lo copiaron, por decir algo, lo copiaron de los planetas que están ubicados en el espacio, de unos con otros, a la distancia que corresponden, y viajamos, porque en realidad nosotros nos trasladamos, aparte de girar alrededor del Sol, nos trasladamos todo el conjunto, es decir, todo el sistema planetario, hacia un punto
en la galaxia. Claro. Entonces, si nosotros nos trasladamos a una velocidad de 12 kilómetros por segundo, 12 kilómetros por segundo, quiere decir, y no se incendia ninguna parte de la Tierra, de nuestra Tierra, quiere decir que ellos de alguna manera sacaron el ejemplo para producir sus naves y moverse en el espacio que tienen que trasladarse. Sí, ¿Te das cuenta? Juan, ellos manejan la energía de acuerdo a las circunstancias. Todo. El ejemplo que vos diste hace un ratito, ¿no? De que más de una oportunidad los militares terrestres trataron de capturar un de ovni. capturar un ovni, pero jamás pudieron hacerlo. Claro, fracasaron. Solamente, no, porque Hay muchos puede casos, haber, en el escúchame, libro azul hay muchos casos Sí. documentados. Hay un famoso libro azul, ¿no? Que tiene no, un culto. tienes miles de las casos. fuerzas. Pero ¿sabés qué pasa? Yo siempre digo, la información desinformada. Todo ese material pertenece tiene más de 50 años Sí. de viejo, más 60 años. Entonces, en aquellas épocas, que es del año 1988 para atrás, a este planeta llegaban todo tipo de extraterrestres. Claro. Éramos visitados por muchísimos seres extraterrestres con distintas con distintos intereses, digamos. Sí, vos ya lo habías explicado. ¿Te acordás que lo antes hablamos? o después del 88. Exacto. Entonces, sus naves eran muy buenas, pero lamentablemente muchas de ellas cayeron en la Tierra. Es decir, catastróficamente hay filmaciones. Claro, Hay sí, filmaciones. sí. Donde muestran con un título muy aparatoso, el crash extraterrestre, decía. Claro, eran los seres pertenecientes, si mal no recuerdo, a Zeta Reticulis, que eran los más jorobados, por decir una palabra, que venían a este planeta a recoger cosas sin permiso, Claro. una palabra, ¿no es cierto? Entonces Sí, los gobiernos sí. le permitieron, etcétera, 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 ya lo hablamos. Así que esto es lo mismo, lo que estamos hablando en la actualidad, las naves de luz, las naves de plasma, hoy en día no pasan por esa situación. Ellos se trasladan en todo el espacio, en todas las galaxias, porque pueden trasladarse de una galaxia a otra en cientos de años luz, porque están cerca de la velocidad del pensamiento, de la ubicación inmediata. Algo impensado. Entonces, lamentablemente está ahí, ¿viste? Bueno, ahora bien, siguiendo un poco esta cuestión de las naves de nuestros hermanos mayores, ellos dicen que la combinación de dicha energía es posible para ellos, que es muy fácil de realizar, gracias a medios especiales que nos permiten semejante operación. Esto lo venimos realizando desde hace milenios. Además, esta energía la condensamos a nuestro antojo y según el potencial de proyección requerible en cada instancia, esto corresponde a las distintas instancias que pueden ser en kilómetros años luz. Ellos registran, controlan o impulsan a sus naves a una determinada velocidad. Vamos a suponer algo práctico de la constelación de las Pléyades, creo que más que donde nosotros pertenecemos. Hay un planeta que se llama Erra, ya hablamos de Saint-Just, ¿te acordás? Sí. Bueno, el astronauta, 405 años luz de nosotros. Es decir, nosotros imposible, ni soñando. Entonces ellos lo hacen en 8 minutos de su tiempo, por decir un tiempo, pero tiene elementos como para hacerlo más rápido. 8 minutos. Nada. No es hacer 400 y pico años luz. Son, no sé, no me dan los ceros
que vos podés agregar en esa cuenta. Así que bueno, por lo tanto, ellos dicen también que el empuje de proyección de las naves espaciales es regulable. Nosotros en ocasiones la llevamos a extremos cuando nos encontramos con vuestros aparatos, nos dicen, por dos motivos principales. El primero, permitir a vuestro poder visual observar y a vuestra inteligencia deducir. Es decir, les permiten verlos y que deduzcan, a ver qué. Y dos, evitar dentro de lo posible el alargamiento del halo energético con el fin de anular un eventual impacto del mismo contra vuestros aviones. Es decir, ellos, fíjate hasta qué punto, que si fuera al revés, acá no hacemos polvo. Entonces, ellos permiten y que deduzcan. Es decir, si permiten una vista, es como si nosotros estamos acá sobre la Tierra, nos permiten un avistamiento, no le tiremos con la escopeta. Entonces, ellos colaboran con el halo que deja las naves de ellos, es decir, lo acortan, lo achican, para que el ser que está en esa nave, en ese avión, pueda observar, fotografiar y transmitir una realidad. Pero sucede que a veces ellos dicen que dirigen los aviones hacia nuestras naves, obligándonos a acelerar y a alargar el halo de energía, de la cual, lógico, nacen graves inconvenientes y situaciones extremadamente peligrosas, incluso mortales, porque dentro de esa expansión calórica, vamos a llamarle así, electromagnética, la nave que lo puede perseguir o acercarse se autodestruye sola. Por ello dicen ellos, siguen diciendo en ese comunicado, y que es inclusive para las fuerzas armadas, por ello os invitamos con fraterno amor a no aventurarse inconscientemente y os exhortamos con afecto espiritual a alejarse de nuestros encuentros. Esta advertencia divulgada a tiempo siempre es válida y recordar siempre de no acercarse a nuestras naves cuando están en vuelo, aterrizadas o en movimiento sobre el agua. Es decir, que están continuamente alertando el acercamiento de cualquier nave terrestre a las naves de ellos, porque ellos en un imprevisto, ¿qué van a hacer? Se pueden trasladar a otra dimensión, pueden hacer un aceleramiento. Para hacer eso tienen que hacer un aceleramiento y puede producir un descalabro, digamos un accidente que se podía haber evitado. Y en cuanto a nuestras cosmonaves, que en la mayoría de las veces las cosmonaves tienen kilómetros, 20, 30, 50 kilómetros, están siempre animadas con energía letal. Para quien se aventurase a estar a una distancia próxima, la desintegración de la fuerza cohesiva de una materia inorgánica se vuelve inevitable. Lo mismo ocurre con la materia orgánica, que se deshidrata, seres vivientes o cosas. Es decir, si nosotros tuviéramos naves, aviones orgánicos, los se deshidratan. Y si son inorgánicos, lo mismo. No, ellos tienen una energía letal, como lo dicen, que para aquellos que ¿cómo se dice? Se aventuran a acercarse, van a encontrar un final, lamentablemente, con la muerte. Claro, sí. Porque la integridad ellos la cuidan al 100%. Es decir, si no tienen autorización, no se acercan. Claro, sí, Juan. Y las naves que usan
¿no? Agregándole además la tecnología avanzada. Sí, claro. Nosotros tenemos que comprender que es más fácil llegar a dialogar que hacer como el Quijote contra los molinos, ¿no? Y claro, y sí, algo parecido. Personalmente digo lo siguiente, para ese caso, tenemos que tener sentido de responsabilidad y no dejarnos llevar por la excesiva curiosidad. ¿A quién no le gusta? Pero hay cosas que debemos respetar. Exacto, ser cuidadoso y ser Claro. respetuoso. Claro, eso nos puede conducir a consecuencias, yo digo que muy graves. Entonces, debemos solicitar acercarnos más o no. Si existe un plan tras ese acercamiento, ellos sabrán canalizar aquello. Por supuesto. Es decir, no cuesta absolutamente No. nada una comunicación. Sí. Podemos acercarnos, nos permitirían acercarnos, podemos entablar un diálogo. Hay 1000 formas, pero acá la agresividad humana, ¿viste lo que dijimos hace rato? Sí. La agresividad humana está primero. También nos dicen que las naves, capaces de trasladarse tanto en el aire como en el agua, además atravesar la materia densa, sólida, creando pasajes mediante un sistema de anulación magnética de la cohesividad, más conocida como la antimateria. Ellos, es decir, a medida que avanzan, van creando un vacío, Sí. como dije hoy, y van como abriendo la materia para pasar. Y después, una vez que la nave pasa, la materia se vuelve a unir. Claro. Es decir, deja de ser la famosa Sí, sí, antimateria, sí. ¿no es cierto? Sí. Habría que meterse, ¿sabe qué, Carmen? En el tema de Einstein, que tenía la teoría de la relatividad, Claro. pero que yo no domino y que simplemente comunicamos, inclusive para los queridos oyentes, va a ser muy difícil también entender qué es la materia y antimateria. Exacto, Pero sí. sencillamente decimos unión y desunión de la materia. También nos dicen que nuestra ciencia, si bien estudia estos valores asociativos o disociativos, pero con enormes errores, porque los impulsos son con fines negativos y destructivos. Es decir, que esto viene a colación, ¿sabe qué? A un ejemplo muy lindo para decirlo en este momento. Nosotros, para moldear un hierro, lo tenemos que someter a altas temperaturas y por medio del martillo, por medio de otros elementos, lo doblamos, hacemos una circunferencia, bueno, hacemos cualquier cosa, pero tenemos que calentarlo, llevarlo a una temperatura excesiva. Ellos no. Ellos directamente lo moldean por propia fuerza mental. Entonces, la materia que está viva en ese producto, en ese material, no se descompone, no muere. Entonces, es lo que nos acaban de decir, que nosotros usamos medios negativos para realizar esa tarea o simplemente destructivos. Ahí está la explicación. Sí, A nuestra ciencia le es posible asociar de nuevo los elementos divididos y volverlos penetrables, moldeables y estructurables según las necesidades y las exigencias de nuestra tecnología. No, es decir, que no matan la materia. La materia la trabajan a nivel mental y lo pueden hacer. Una vez, en una oportunidad, dentro de una nave, estaba la pieza sola, vamos a llamarle la pieza, el lugar solo, ¿no? Y no había sillas, mesa, no había nada, había puros relojes. Entonces yo pensaba, digo, me quisiera sentar un poco, y directamente sale una silla de la nave, Claro. una mesita salió, escúchenme amigos, salió de la nave, de la pared de la nave,
salió, se alargó una cosa y después era una mesa con una butaca. Yo me senté ahí. Es increíble. Por eso digo, ¿cómo puede ser? Entonces, qué lejos que estamos de todo. Y pensar que miran para otro lado cuando sí. ¿Viste lo que? Bueno, desde hace tiempo utilizamos la energía psíquica, la cual ustedes no conocen. Es una energía producida por los soles. Es decir, la energía psíquica que usan ellos para trabajar todas estas cuestiones es producida inclusive por una manipulación con los soles. Es decir, la manipulamos la luz con valores altamente beneficiosos a tal punto de haber descubierto las capacidades que éstas poseen. Para nosotros la luz es educable y obediente, porque es el vehículo de la inteligencia creativa del cosmos. El cosmos es el campo, la luz es el alma y el espíritu es la inteligencia. Muchas gracias. A vos, Juan.
bueno, estamos con Iván Saliens en una charla bien informal y que bueno, se nos acaba de ocurrir un título, ¿no? Pongamos en duda todo. Y bueno, la idea es tomarnos unos minutitos mientras degustamos un tecito para poner en duda todo. Está bueno esto, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien y muy gustosa de seguir reflexionando el día a día y seguir creciendo, ¿no? En base a lo que uno se va nutriendo con los distintos personajes que nos encontramos en la vida. Sí. Por ahí vos decías, recién lo estábamos pensando antes de empezar a grabar, el tema esto de dudar de las cosas, ¿no? De pensar un poco por fuera de lo que nos dicen, del molde en el que nos quieren encajar. Claro. Yo pienso en ese sentido por ahí más. Y creo que en este momento estamos viviendo, ¿no? O atravesando situaciones donde las personas, vos fíjate que se ve muy claramente las personas que realmente se están despertando y se corren de ese camino y aquellas que se resisten y van todos detrás de como corderitos. Esto no es para hacer una crítica, sino que sencillamente es aquellas personas que hay cuestiones que le resuenan y que no se atreven a dar el paso, quizás, ¿no? Con esta charla y esta reflexión lo intenten. Bueno, vamos a recomendar un libro. Perfecto. Que tiene relación a lo que vos decías, el de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Es un clásico, que es un libro muy bueno, en el cual, hay toda una trama detrás, pero están las ovejas como uno de los personajes, sucede todo en una granja, y las ovejas, ¿qué hacen? Siempre repiten lo que le dicen los de arriba, ¿no? Y el discurso que le dicen los de arriba es uno, pero pasado el tiempo, cuando vos vas leyendo toda la historia, después el discurso cambia, es otro, y las ovejas repiten el discurso que es otro de nuevo. O sea, no se dan cuenta siquiera que el discurso se lo van cambiando constantemente y lo siguen repitiendo una y otra. Esto me suena, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Repitiendo las mismas cosas que nos vienen diciendo. Y las repetimos como repetimos lo que nos dice, no sé, los noticieros, lo que leemos en algún diario, lo que nos dijo un amigo. Exacto. Lo que dice la ciencia. Porque acá tenemos que poner en duda todo. Todo, desde lo científico, que es lo más concreto que hoy en día creemos que la ciencia nos dice las cosas como son, ¿no? Desde, por ejemplo, ciertos medicamentos o ciertos tratamientos que nos van a curar y salvar la vida, cuando tal vez no es tan así, ¿no? Por eso también hay que dudar de todo. Hablábamos, por ejemplo, del tema de las vacunas, que también hay que pensar por qué esto de tener que vacunarse y qué pasa si uno no se vacuna, ¿no? ¿Qué sucede? Porque si una persona no se vacuna, ¿por qué hay una condena social tan fuerte hacia esas personas que son pocas, tal vez no son muchas, ¿no? La gran mayoría se vacuna y no soy antivacuna para nada. No, de ninguna manera. No ninguno de los dos somos antivacuna. De hecho, yo me he aplicado muchas vacunas, pero bueno, sí, pero está bueno poner en tela de juicio esta vacuna en especial, entendiendo de que también podríamos elegir otro camino alternativo y que realmente nos puede llevar también a una salud plena, no necesariamente tenemos que estar inyectándonos, ¿no? Tal cual, desde digamos, de otras miradas diferentes, ¿no? A la que hoy día es hegemónica, que es esta, ¿no? De la ciencia estricta, por así decirlo. Hay un elemento fundamental que yo observo, ya sea de aquellas personas que están a favor de, en este caso podríamos hablar de una vacuna, y las que están en contra, pero hay algo que los une, que es el miedo. Sí. Y es ahí el punto donde creo que cada uno tenemos que trabajar. Tal cual. A ver, hacer todo a conciencia, pero sin ese elemento que nos tira tanto para atrás, ¿no? Sí, todo y que nos baja las defensas. Todo el tiempo. El miedo paraliza, con el miedo se controla, con el miedo pueden organizar la sociedad a su antojo, como quieran. Hoy en día puede ser una epidemia, pero mañana puede ser cualquier otro tipo de catástrofe que nos quieran vender, que nosotros lamentablemente, como las ovejitas de Orwell, terminemos comprando, repitiendo los mismos discursos y haciendo con nosotros lo que quieran. O sea, como vos decías recién hace un ratito, estamos como muy dormidos, ¿no? La mayoría de las personas, me incluyo, estamos dormidos.
y seguimos, digamos, las palabras y los dictámenes que nos vienen de arriba y no sabemos el porqué. O sea, en la cuestión de fondo, esto de que hoy en día estamos recontrainformados, pero al mismo tiempo hay una desinformación terrible, porque tenés diferentes visiones, diferentes miradas, diferentes ideas, todas unas contra otras, discutiendo, y se termina convirtiendo en una confusión terrible, total, que vos no sabés a dónde agarrar, de dónde dispararte. O sea, ¿qué haces? ¿A quién le creo? No sé, por ejemplo, saliendo un poco de las vacunas, en el ámbito geopolítico, ¿a quién le creo? ¿Al imperio de Estados Unidos? ¿Al mundo occidental? ¿O le creo, por ejemplo, a los rusos, que tienen una mirada completamente diferente? Yo, por ejemplo, les digo a las personas que nos están escuchando que hagan ese ejercicio, que miren la televisión rusa. Hay un canal ruso de noticias, que está en la televisión digital abierta, lo pueden buscar por internet, es RT, y que miren las noticias que dan en el canal ruso, y van a ver que es completamente las noticias que pasan con una mirada, y incluso noticias que en los canales occidentales, los que vemos nosotros todos los días, porque están enmarcadas en el ámbito occidental, no las dan, no las pasan o no nos dicen nada. Entonces, ¿no? Como abrir un poco más el panorama, y el problema acá es, tenemos que discernir. Claro, ¿no? saber la discernir. verdad. Exacto. Y tampoco esa confrontación, si el otro está pensando de otra manera, a ver, poder intercambiar, ¿no? Información, pero no esto de estar peleados, enojados, y que la única verdad es la de uno. Y encima, ¿no? Influenciados por... vos cuando decías, nombrabas los de arriba, ¿a qué te referías? ¿A los gobiernos o hay algo más? No, los gobiernos son pasajeros, son parte de una corporación, ¿no? Porque, a ver, las personas que están gobernándonos hoy en día no es cualquier persona, no es alguien que viene de abajo. Generalmente son personas que han tenido, digamos, una carrera, unos estudios, que vienen de ciertas familias, que son dueños de ciertas empresas. Así que hay como un conglomerado de muchas cosas. Y cuando yo digo los de arriba son los que tienen el poder verdadero, ¿no? De multinacionales muy grandes, ¿no? Dueños de multinacionales muy grandes, que bueno, que son los que toman las verdaderas decisiones, por así decirlo, en cuanto a lo que se va a hacer, a lo que se va a decir, y que bajan línea para abajo. Generalmente lo hacen porque son dueños de los medios de comunicación. O sea, los grandes dueños de los medios de comunicación en Estados Unidos son 2 o 3 personas. O sea, no hay demasiado ahí de dónde agarrar. Entonces son estas personas que tienen poder, que tienen influencia, y que no son los presidentes de las naciones. Porque esos presidentes son como mandatarios que están temporalmente 3 o 4 años, 5 o 6 años en cada país, después se lo cambia por otro, y ellos no toman las decisiones reales que van a afectar a una nación. Lo vemos con la historia de nuestra Argentina. Todos los países todos los presidentes, que pasaron, no hubo uno que tomara una decisión que cambiara de fondo alguna realidad de nuestro país. Exacto. Seguimos igual que siempre. Van Van pasando los gobiernos, van pasando las caras, van pasando los partidos políticos, y el país está como está, y ninguna decisión de fondo se ha hecho, digamos, de nada. Yo te voy a decir una sola palabra, a ver, y vos resumilo en las ideas que te vengan, ¿no? Asistencialismo. El asistencialismo. Está buena la palabra. La asistencia. Y yo me preguntaría, ¿y por qué es necesaria? Vamos a la raíz del tema. Está bien, a ver, asistir a alguien que está necesitando no me parece algo malo, me parece algo que está bien. Tal cual. Ahora, ¿por qué esa persona está necesitando? ¿Por qué necesita asistencia? O sea, la pregunta creo que tiene que cambiar de eje. O sea, no es para mí la pregunta ¿está bien o está mal el asistencialismo? Sino por qué hay una persona o muchas personas que están en ese lugar de necesidad de ser asistidos. Bien, ahí bueno, hay todo un conjunto económico, político, sistémico, que lamentablemente excluye. Hay muchas personas que las terminan excluyendo, ¿no? Y terminan, bueno, siendo asistidas por un Estado que supuestamente está presente para ayudarlas, pero terminan eternizándose. Exacto, me sacaste el pensamiento, ¿no? A perpetuidad esta persona y se transmite de generación en generación. Y eso es lo peor. Eso es una manera de deshumanizar, ¿no? Y de quitarle la dignidad a las personas. Sí, el problema vos dijiste recién, hay varios factores. Mirá, por ejemplo, vos hablaste del miedo. Un factor es el miedo. Con el miedo se domina, se controla y se deja a la gente tranquila, quieta. El segundo factor es la distracción también. Tenés otro factor que es la distracción. La distraemos
con cosas, con pavadas, con películas, con videojuegos, con lo que sea, y la mantenemos, ¿no?, sumisa y quieta. Otra manera de mantenerla tranquila también es con la necesidad. O sea, tenés un montón de personas que están completamente necesitadas, que necesitan el día a día comer porque no les alcanza para vivir y están completamente preocupadas y enfocadas en eso, y bueno, y no tienen otra que recurrir al Estado, a una ayuda social o rebuscársela como puedan. O sea, son muchas maneras de mantener una sociedad dormida, ¿no? Lamentablemente son como varios factores, por así decirlo. Si el pueblo se despierta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos despertáramos? Y empezarían a cambiar las reglas del juego. Empezaría a cambiar, digamos, desde el vamos. Por ejemplo, hablaba con una amiga de la forma que elegimos, ¿no?, a nuestros representantes, a los candidatos. Y bueno, la manera de elección, digamos, la votación hoy en día está completamente obsoleta. No puede ser que sigamos votando con un papel, pleno siglo XXI, con todas las tecnologías que existen, y que encima una boleta, digamos, partidaria, que una lista sábana, que vos no sabés ni a quién estás votando, solamente ves a la primera, a la cabeza de la lista. Ya de por sí empezarían a cambiar muchas cosas. Sí. Por ejemplo, el sistema de votación, habría cuestionamientos, ¿no? Se diría, a ver, esto está obsoleto, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo, no puede seguir así. Vos decías la alimentación. Bueno, también, ¿no? A ver, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Por qué se produce lo que se produce? ¿Por qué compramos lo que se empezarían, ¿no?, como a cuestionar muchas cosas de la forma de vivir que tenemos, que algunas personas ya lo hacen, pero que son pocas. Son pocas, no alcanzan. Todavía son pocas, Sí. ese es el tema. Sí. Pero bueno, la cuestión sería esa, se empezarían a cuestionar un montón de cosas que hacen a que todo quede parejito, nivelado hacia abajo, ¿no? Y que en este sistema unos pocos sean siempre los que se benefician a costa del resto. Pero bueno, es muy difícil, digamos, que las personas despierten o tomen conciencia, porque estamos como bombardeados constantemente por estas cosas que yo te decía. Lo repito, el miedo, las distracciones, las necesidades, todo ese tipo de cosas que nos hacen dormir, ¿no? Nos hacen dormir. Durante estos 2 años que atravesamos la pandemia, Iván, se incrementó la cantidad de personas con trastornos neurológicos, psicológicos, el tema de las medicaciones. Sí, tal cual. Todo eso aumentó a nivel mundial. Y desde una mirada política, había personajes, digamos, filósofos, que decían que la pandemia era una especie de ayuda para demostrar lo que estaba mal en la sociedad, ¿no? Para ponerlo al descubierto, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que estaba mal, que estaba necesitada, esta pandemia lo ponía al descubierto, nos mostraba que había un montón de estas personas que estaban supuestamente tapadas, que no las estaban, pero estaban tapadas, y bueno, podíamos ver, y esto iba a permitir, ¿no?, que saliéramos, digamos, a tratar de hacer una especie de transformación a nivel mundial, inclusive se planteaba. Eso no pasó. O sea, vino la pandemia, nos encerramos, hubo, ¿no?, una digamos, ¿no?, global fue esto, fue en todo el mundo, y ahora está pasando, ¿no?, la pandemia, se están abriendo las cosas, pero a ver, no cambió nada. No. Al contrario, o sea, nos pusieron ciertas pautas que nosotros por ahí antes no teníamos, pero ahora las adquirimos y las practicamos, las ponemos en marcha. Pero bueno, esa visión de que algo iba a cambiar por una catástrofe o por algo, esto de que vamos a estar todos más unidos y más cercanos, no pasó nada de eso. Es como que el sistema se reutiliza o se recicla de nuevo para volver a su cauce, para seguir ¿qué pasa? Que no hay suficiente cantidad de personas que estén despiertas y conscientes, ese es el punto. O sea, nos puede pasar una guerra mundial por encima, nos puede pasar la peor catástrofe, que lamentablemente nosotros estamos pensando en salvarnos cada uno como pueda, a uno mismo o a los que tiene cerca, a lo sumo. Sí. Pero no estamos pensando en un nivel de comunidad. Por eso está tan mal visto esto hoy en día está mal visto lo que es el comunismo o el socialismo.
¿Y por qué está tan mal visto decir hablemos en bien de la comunidad? O hablemos en bien de la sociedad. ¿Por qué está mal visto? ¿Por qué esta individualidad de decir cada uno, individualmente? Vos vas por acá, vos tenés tu emprendimiento personal, vos podés estudiar esto y recibirte de esto, pero siempre todos separados, ¿no? Como átomos, individuos separados. ¿Por qué es así? Porque es más fácil controlar. Claro. Cuando las personas no están unidas, cuando no piensan en el sentido de comunidad, o sea, de sociedad, a escala del otro, de ver al otro, es más fácil, porque tengo que lidiar con uno. No tengo que lidiar con muchos que se ponen de acuerdo en algo. Exacto. Cuando no se ponen de acuerdo en nada, no pueden cambiar nada. Bueno, de sí. hecho, fíjate, en Chiquito, en Chivilcoy, el problema que nos atraviesa, que es el tema del agua, algo que nos involucra a todos los chivilcoyanos, no solamente un sector, y a todas las edades, y todavía no se puede resolver. Más Tal claro. Tal cual. Porque lamentablemente estamos en esta que yo te estoy diciendo. Estamos muy, muy dormidos. Y bueno, y termina siendo, digamos, de todos iguales. O sea, no solo que estamos todos separados, o sea, somos todos individuos que buscamos nuestra propia salvación, por así decirlo, y cada vez miramos menos la necesidad del otro, lo que le pasa al otro, o construir con el otro algo diferente, eso no lo vemos, sino que terminamos como nivelando todo para abajo. O sea, es una especie de mediocridad absoluta en la sociedad. Bueno, y a ver, la educación, por decirlo, y bueno, hay un nivel bajo y nadie hace por mejorar eso, ¿no? El nivel va bajo y cada vez más bajo. Lo vemos con esto de la pandemia. ¿Cuánto tiempo estuvieron los chicos sin escuela? Supuestamente le daban clases virtualmente, que no es lo mismo, que se pierde el contacto humano, que se pierde, ¿no? la charla, el buen día. O sea, se pierde un montón de cosas que son propiamente humanas, que no se pueden cambiar por una pantalla de computadora, por más que sea una pantalla de 50 pulgadas y que tengas el internet más rápido del mundo, con Elon Musk ahí mandándote los satélites y con el wifi y todo. No se puede. O sea, lo humano es el contacto, la charla y el sentido de comunidad. El sentido de comunidad no existe. No, lo han destruido completamente. Ojo, no en el sentido de un nacionalismo, porque ahí te vas al otro extremo. Claro. Hay un nacionalismo extremo que vos decís, nosotros somos argentinos y estamos contra, no sé, los chilenos, por decir algo, ¿no? No ese es el sentido, porque el sentido de comunidad es una comunidad y armónicamente se trabaja para esa comunidad y con otras comunidades a la vez. Así es. ¿No? Cooperando con esas otras comunidades. No es en contra de... No es somos nosotros y ellos. No, es nosotros y ellos. Exacto. Al contrario. Pero bueno, todo ese tipo... A ver, se lo ha bombardeado demasiado y se lo ha criticado demasiado, ¿no? El tema del comunismo, bueno, del comunismo soviético se lo ha criticado un montón. Pero también por esto, ¿no? Por esto que yo te digo, porque se tiene que destruir desde la base lo que podría hacer que algo cambie en esto que estamos viviendo y que seguimos viviendo. Tengamos esperanza. Bueno, Iván, te agradezco. Bueno, Carmen, espero que te haya gustado, que esté bueno y que los oyentes les sirva para pensar un poco más estos temas, ¿no? Muchas gracias. A vos. Soga llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar